darles la bienvenida en este curso, ¿no?, que es de actualización docente, ¿no?, a todos los colegas de la Universidad Mayor de San Andrés. Me es grato dirigirme a ustedes, ya que en una oportunidad, hace unos 2 o 3 años atrás, estuve con ustedes con la actualización en el diseño curricular. Asimismo, ahora me toca darles el curso de actualización en el módulo de planificación, ¿no?, el mismo que está compuesto por otros 2 colegas más, un colega que ya me ha antecedido, ¿no?, y 2 colegas, perdón, que ya me han antecedido, y ahora yo voy a continuar con lo siguiente, que en realidad puede ser una especie de síntesis en relación a los próximos módulos que ustedes van a estar viendo en lo sucesivo de las próximas semanas. Asimismo, yo voy a empezar con esta introducción en realidad a este módulo para que luego posteriormente podamos continuar, ¿no?, ir desplazando y desarrollando este módulo. El siguiente consiste en el propósito del módulo. El propósito del módulo es facilitar la información técnica actualizada sobre los aspectos fundamentales que deben ser tomados en cuenta al momento de planificar los aprendizajes basados en competencias a nivel educativo, en especial la educación superior. Hoy estamos pasando, en realidad, la Universidad Mayor de San Andrés está pasando, ¿no?, de diseñar sus diseños curriculares, de los objetivos, hacia lo que son las competencias. Hoy día hablamos de competencias, pero no de ese tipo de competencias a los cuales estamos, y creo que muchos no les gusta porque parecería que estaría dirigido, ¿no?, hacia un ente empresarial y demás. No, las competencias en el área de la educación van dirigidas específicamente al desarrollo de las potencialidades, el desarrollo de las potencialidades en referencia a lo que es el aprendizaje que es en realidad lo que se trata de evaluar, lo que se trata de desarrollar a través de los 4 saberes que nosotros vamos a ir desarrollando. Es más, no me compete tanto hacer eso, sino ustedes lo van a ver eso en realidad en el módulo de diseño curricular, pero es interesante que ustedes ya se vayan introduciendo en lo que viene ya posteriormente. Orientar sobre las visiones existentes para el planteamiento del aprendizaje por competencias, visualizar algunas experiencias de planificación por competencias, ¿no? Y ahora lo que vamos a ver en realidad es una síntesis, como les había dicho, ¿no?, hacia dónde va enfocado lo que es la planificación, y que en este módulo de planificación y en relación a lo que nosotros tenemos todos y la mayor parte de nosotros como docentes, y muchos de ustedes ya tienen mucha experiencia, algunos ya con 35 o más años de experiencia, pero es interesante entrar dentro de la actualización, y en esta actualización es cómo nosotros lo tenemos que hacer en base a lo que son las competencias, pero las competencias dirigidas hacia el aprendizaje, hacia el desarrollo de las potencialidades. Como ven en este cuadro, ¿no?, ustedes van a ir viendo los detalles, ¿no?, cómo nosotros lo vamos a hacer y cómo posteriormente los otros colegas lo van a hacer. Tenemos lo que es el sistema de conceptos básicos empleados en la actualización y planificación en el fortalecimiento curricular, ¿no? Entonces, ¿qué nos lleva a esto? A la actualización de un modelo educativo basado en competencias cuyos elementos estarán interrelacionados entre sí, posibilitando una educación centrada en el aprendizaje. Nuevamente, vuelvo a reiterarles que este curso en realidad está dirigido específicamente al desarrollo de las competencias, pero las competencias dirigidas y centradas en el aprendizaje. No estamos hablando desde un modo de características empresariales, etcétera. No, estamos dirigidas hacia lo que es educación superior. No, la evaluación, dice, ¿no?, la evaluación de este logro y de estos indicadores esenciales de la evaluación, no lo tenemos que ver a través de qué, cuyo propósito para nosotros siempre va a ser preguntarnos para qué enseñar esos perfiles, para qué tener esos perfiles y para qué tener esos objetivos. No se olviden que los objetivos van a estar siempre presentes porque son los objetivos como docentes de lo que buscamos en nuestros estudiantes y las competencias que nosotros queremos evaluar, ¿no? Para eso es importante que este diagrama curricular nos muestre los recursos, ¿no?, con qué enseñar, las precisiones para lo que es enseñanza y aprendizaje, cuáles van a ser esas precisiones,
esos instrumentos que ustedes lo van a ver en didáctica, ¿no? En didáctica pedagógica, pero lo más interesante es que ustedes dentro de lo que es el módulo de didáctica pedagógica les van a enseñar, ¿no? a manejar ciertos recursos didácticos, pedagógicos dentro del ámbito virtual, que es lo que nosotros necesitamos manejar. Estamos en la era de la tecnología y esa tecnología nosotros tenemos que explotar. Por eso es que es interesante que ustedes lleguen a conocer, ¿no? Con qué enseñar, cuáles serían las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje. Asimismo, dentro del diagrama curricular, dentro de la planificación, ¿no? Que nosotros vamos a ver en los próximos módulos, es ver los contenidos, dicen, ¿no? ¿Qué es el enseñar? ¿Qué es la planificación por bloques curriculares? Las destrezas con los criterios de desempeño. En realidad, a lo que nosotros nos interesa como docentes es ver esas destrezas de desempeño, con criterios muy claros y que estén centrados en el aprendizaje del estudiante, por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos que ver en relación a lo que es el método, cómo enseñar las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje. En estos tiempos, dentro de la era digital y la tecnología, tenemos diversos métodos. Como docentes, ya que ustedes tienen mucho recorrido, ¿no? Es interesante también ver otro tipo de herramientas, otro tipo de instrumentos que ustedes pueden usar dentro de lo que es el método y dentro de la planificación, ¿no? En lo que es la pedagogía y la didáctica que ustedes van a utilizar. La secuenciación es cuando enseñar el mapa de conocimientos, ¿no? Nosotros tenemos, y cada uno de nosotros, ¿no? Diseña, hay una secuencia, de la materia que uno da, de la asignatura que nosotros tenemos que regentar. Entonces nosotros tenemos que tener, ¿no? el cuándo enseñar un mapa de conocimientos. Ese mapa de conocimientos que puede ser de forma presencial y puede ser reforzada de forma virtual. Elementos que ustedes van a ver dentro de lo que es el módulo de didáctica. Asimismo, tenemos que partir y nuevamente tenemos que retomar estos elementos, pero estos elementos que son, habíamos hablado que los diseños curriculares ahora están por el sistema de competencias, pero las competencias, ¿no? Que van a medir en realidad el aprendizaje. Sabemos que estamos en una nueva era donde se va a evaluar no solamente lo que es el aprendizaje, sino las potencialidades. Estamos enfocándonos ahora en la era de las potencialidades, esas potencialidades que cada estudiante la tiene, esas potencialidades que muchas veces como docentes nosotros vamos descubriendo en nuestros estudiantes. Entonces nosotros tenemos que ver dentro de lo que ahora se entiende por lo que es competencia, ustedes estos términos, estos conceptos en realidad de competencia y de destrezas, lo van a ver nuevamente en lo que es el diseño curricular, ¿no? Entonces para mí es importante ir haciéndoles ya la introducción a los próximos módulos, porque de eso se trata el módulo en relación a lo que es la planificación. Entonces es interesante que ustedes cuenten y vean en este cuadro, ¿no? En este cuadro que son elementos que nos van a mostrar cada uno de ellos. Por un lado, nosotros tenemos que la definición de competencia en el esquema que ustedes están en este momento visualizándolos, ¿no? ¿Qué se entiende por lo que es la competencia? En la competencia nosotros tenemos que ver las destrezas del estudiante, los conocimientos y la actitud que el estudiante va a tomar, y no solamente del estudiante, sino también del docente, porque también nosotros como docentes tenemos ciertas destrezas y conocimientos y actitudes que nosotros las vamos desarrollando conjuntamente con nuestros estudiantes. El esquema que ustedes ven es muy interesante porque no solamente es el estudiante, sino es el docente y el estudiante, ¿no? Que van desarrollando al mismo tiempo. Aun cuando nosotros tengamos ya los conocimientos, incluso muchos de ustedes ya con niveles entre doctorados y postdoctorados, nosotros seguimos aprendiendo y seguimos desarrollando nuestros conocimientos con nuestros estudiantes, que a veces es la fuente más grande del aprendizaje de ambos lados que se tiene. Por un lado, nosotros dentro de la competencia, ¿qué es lo que vamos a ver? Un desempeño adecuado y oportuno. Un desempeño adecuado y oportuno de ambos lados, como les había señalado, los diversos contextos en los cuales nosotros nos tenemos que desarrollar,
Cuando me refiero a diversos contextos, estamos viendo que nosotros somos una diversidad, estamos en el área de la transdisciplinar, nosotros tenemos incluso que transversalizar muchas de nuestras asignaturas, por lo tanto nosotros estamos y nos debemos mover en diversos contextos, por un lado. Y por otro lado, van todos estos elementos aplicados a una situación educativa o laboral. Es preparar a nuestros estudiantes no solamente para el desarrollo de conocimientos académicos, sino que estos estudiantes estén preparados para el área laboral. Sabemos que tenemos mucha competencia hoy día en el mundo laboral, no solamente por el hecho de que tenemos varias instituciones en educación superior, sino que estamos, y esa es una de las cosas que tenemos que reconocer, en nuestro medio, en el nivel de educación, la competencia es muy dura, no solamente con las universidades del sistema, sino también con la privada. Por lo tanto, nuestros estudiantes tienen que tener un desarrollo de desempeño de sus competencias, un nivel de destrezas y de actitud bien firme para lo que les espera. Por otro lado, tenemos las normas de competencia. Esas normas de competencia también nos tienen que quedar muy claro en nuestra planificación. Según nuestro autor Irigoyen y Vargas, 2002, señalan que a partir del mapa funcional se debe realizar el proceso de elaboración de las normas de competencia, para el cual se recomiendan los siguientes elementos. Elaborar las normas de competencia, es decir, el estándar, que significa lo siguiente, que permitirá conocer mediante la evaluación los siguientes elementos: la demostración del estudiante o el trabajador de que son sus competencias, que va de acuerdo a los resultados que se esperan y que se incluyen en los aspectos de calidad y seguridad y eficiencia. Por un lado, aquí ustedes estarán viendo, no en la diapositiva, no en el cuadro que se les está mostrando, no, que evidentemente se habla del trabajador, pero tenemos que tener en cuenta que es del estudiante o el trabajador. Como estos son nuevos enfoques y estamos viendo todavía en el momento que este autor está viendo en realidad a la educación desde la perspectiva de la competitividad del área laboral empresarial. Hoy día, como les digo, lo nuevo que se está introduciendo para nosotros como es un curso de actualización es hablar de las potencialidades que el estudiante debe desarrollar, o sea que nosotros dentro de este esquema podríamos incluso incluir este desarrollo, ¿no? Cuando decimos en la primera parte elaborar las normas de la competencia, es decir, el estándar, ¿qué significa? Definir los indicadores de esos resultados, definir los conocimientos, y al mismo tiempo que nos dice que va a permitir conocer mediante esta evaluación el definir esas destrezas y esas habilidades, definir los contextos, definir las evidencias de desempeño. Cuando nosotros decimos que vamos a hacer una evaluación, nosotros tenemos que estar conscientes cuáles van a ser las evidencias que nos van a llevar, ¿no?, a evaluar y ver ese desempeño que el estudiante ya tiene y cómo éste se mueve en la determinada asignatura, ¿no?, y ya en relación a la formación profesional que se le va a dar. Por otro lado, tenemos el concepto de definición de lo que se entiende por lo que es desempeño. Ustedes, como verán, aquí dentro de lo que es este cuadro vamos a ir desarrollando los siguientes elementos. Tenemos el desempeño, ¿no?, que está puesta en práctica con los conocimientos y habilidades y destrezas y actitudes, y la eficacia, que este tiene que ser en síntesis eficiente, eficaz, que debe tener una buena formación académica. ¿Para qué? Para que el estudiante esté con la formación de poder acceder a un buen puesto laboral, que el fin en realidad de la universidad es proveer, ¿no?, al país un buen elemento, un buen producto, un buen producto que vaya a poder competir en cualquier puesto laboral, no solamente nacional, sino también a nivel internacional, ¿no? Por un lado, ¿no?, el hecho del desempeño que está puesto en práctica tiene que llegar a operacionalizar la competencia, y esto en referencia a la operacionalización de la competencia se lo hace a través de la práctica de cada persona, ¿no? Y esto se entiende en síntesis de la siguiente forma:
es la premisa que debe orientar la planificación de cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje basada en competencias. Como les digo, estos elementos de competencia, de desempeño, van a ser desarrolladas dentro del módulo del diseño curricular, que son elementos, y sobre todo no basado en competencias, que es un elemento, ¿no?, que ustedes tenemos que aprenderlo a manejar, y considero que en este curso se va a lograr así eso. Entonces, ¿qué es lo que se entiende por una unidad curricular dentro de nuestra planificación? Es coadyuvar a cumplir con el objetivo general del eje curricular, el propósito de la unidad didáctica, ¿no?, y las dimensiones previstas en el modelo de gestión de aprendizaje por competencias de una institución educativa. Entonces, como ustedes estarán viendo dentro del área de la planificación, tengo que tener muy en cuenta cuál es el propósito de la unidad didáctica, ¿no?, que estarían previstas dentro de la gestión del aprendizaje por competencias de la institución educativa. Entonces, para nosotros es sumamente importante no fusionar, como les digo, para tener el módulo de didáctica y de diseño curricular. Ambas van juntas, y en una planificación tengo que tomar en cuenta cuál es el sistema de didáctica, cuál va a ser y cómo va a entrar dentro de mi diseño curricular. No se olviden que nosotros dentro de un diseño curricular no solamente es el diseño, sino también está inmersa e implícita, ¿no?, lo que es el programa. Un programa académico el cual nosotros tenemos que cumplir por cada asignatura. Así que por lo tanto estos dos elementos los cuales los van a ir desarrollando, y yo sé que van a colmar con todas las expectativas suyas, porque esto va a ser enfocado no desde una perspectiva pura y teórica, sino desde las perspectivas del área de la tecnología, que ese es el fin en realidad de este curso. Desarrollar las competencias, que no significa dejar de lado el trabajo por objetivos y contenidos, no, de ninguna manera, porque de alguna forma en la redacción y demás sigue entrando lo que son los objetivos, los contenidos de las asignaturas y demás. Se trata de darles otro sentido y dinamismo dirigido a hacerlos más directamente transferibles hacia el desempeño. Actualizar y perfeccionar las competencias específicas en cada unidad curricular, así como la aplicación de nuevos procesos de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros dentro del diseño curricular, que ustedes van a ir viendo posteriormente, no solo tenemos competencias generales, sino nos vamos también a las competencias específicas, al desempeño del docente, al desempeño del estudiante, a la evaluación que hace el docente, la evaluación que se hace del estudiante, la evaluación que hace el estudiante a su docente, el desempeño que hace el estudiante a su docente, etcétera. Como ven, los actores principales aquí, y el actor principal aquí es principalmente el estudiante, y luego como un eje secundario el docente, porque nosotros en resumen incluso dentro del desarrollo de las tecnologías nos convertimos simplemente en facilitadores, ¿no? Como perfectamente bien aquí dice el siguiente punto, es actualizar, perfeccionar las competencias específicas en cada unidad curricular, así como la aplicación de nuevos procesos de trabajo, facilitar bloques de información de la gestión del aprendizaje por competencias de una manera rápida, directa, ¿no?, que facilite la comprensión confiable y segura. Aquí estamos hablando justamente de estos puntos que yo hace rato ya les había mencionado, que en realidad lo que se trata en sí es el darle mayor información, darle mayores herramientas de características en niveles de tecnología en relación a la gestión y planificación del aprendizaje, que mejore mi calidad y de desempeño como docente en la institución. Por otro lado, ¿qué es lo que se busca del estudiante? El estudiante es el alumno que constituye el punto central en torno al cual se instrumenta el proceso de enseñanza y aprendizaje. Luego será preparar al alumno para reducir su resistencia al cambio en el uso y dominio de las formas combinadas e integradas de conocimiento, de destrezas y actitudes, conducentes a un desempeño adecuado y oportuno en diversos contextos y que son aplicados de una forma práctica a una situación educativa.
¿Qué quiere decir todo esto? Como ustedes verán, parecería que suena como algo contradictorio, que ustedes vean estudiante y luego alumno y se mencione la palabra alumno en este cuadro que ustedes tienen, pero eso tiene todo un propósito, ¿no? Antiguamente se lo denominaba alumno, ¿no? El alumno que quería buscar, el alumno que instrumentaba el carácter de lo que era enseñanza y aprendizaje. Se considera que los procesos de enseñanza y aprendizaje son hasta el área de la educación regular. A nosotros se nos ha encomendado como una institución, ¿no?, de ente superior, ¿no? Es que ya cuando el estudiante está en la formación profesional, son dos elementos que se convierten en una situación que varía de acuerdo al orden. ¿Qué significa esto? Que ya no hablamos de una enseñanza y aprendizaje, sino es viceversa, se habla de un aprendizaje y enseñanza. Por eso es que hablamos de unas competencias y de las potencialidades que se quiere desarrollar en el área del aprendizaje. Es a eso precisamente que nosotros vamos dirigidos, ¿no? En relación al prevenir y al reducir tasas y errores y riesgos en la aplicación de técnicas, procedimientos de trabajo, manejos de herramientas, instrumentos para la ejecución y actividades de tarea. Son elementos que nosotros tenemos que ir cambiando dentro de lo que es nuestra didáctica, dentro de lo que son nuestros diseños curriculares, cambiarlos desde las perspectivas, desde lo que es las competencias, ¿no? Y las competencias a través de lo que es el desarrollo del aprendizaje en los estudiantes. Por otro lado, como habíamos hablado ya y seguimos hablando en relación de lo que son las competencias dentro del proceso del aprendizaje, tenemos que señalar los siguientes puntos: mejorar la calidad de los servicios de apoyo telemático, instruccional al proceso del aprendizaje y su evaluación. Mejorar esa calidad. Tratamos de que nosotros en el día a día, sobre todo aquellos docentes que estamos prácticamente vivimos dentro de lo que son las aulas, ¿no? Estas aulas magistrales que aún todavía se conservan, todavía en estas aulas donde son claustros del aprendizaje, el denominado claustro, que en un determinado momento son incluso conceptos que tienen que cambiar, ¿no? Elementos, y darle un ambiente que no sea el convencional, sino que sean aulas definitivamente aulas del saber, del conocimiento, ¿no? Hacer ya no estas estructuras convencionales, sino a los mismos arquitectos dirigirnos hoy día, ¿no? Que cambien esas estructuras, de diseñar las aulas ya no como era en la antigüedad, ¿no? O sobre todo aulas que todavía nosotros tenemos, incluso nos movemos en las mismas, sino tratar de cambiar precisamente algo donde los estudiantes puedan ir en su desarrollo. Por eso hablamos de una inducción al temario de plataformas de apoyo instruccional orientado a las tutorías del alumno para el desarrollo de sus capacidades durante la ejecución de las actividades de aprendizaje presenciales y no presenciales. Me refiero nuevamente alumno, justamente a lo que yo ya he dicho y mencionado hace unos segundos atrás, ¿no? Tratar ya no hablar de alumno en aulas convencionales, de estudiante en aulas que son dirigidas hacia el conocimiento, al desarrollo del conocimiento, a esas aulas del saber, que incluso, si bien no podemos tener estructura, pero podemos crear esas aulas virtuales en lo que precisamente este curso va dirigido a la creatividad, a esas aulas virtuales que ustedes, como nosotros y todos, tenemos que aprender y hoy día manejarlas. Contribuir al desarrollo de la transdisciplinaridad y la transversalidad de los ejes temáticos y unidades curriculares, siempre dirigidos a que nosotros tenemos que aprender ahora a transversalizar, a hablar con el colega, ver los contenidos que tienen en su didáctica y en la pedagogía que está desarrollando, para no repetir, ¿no?, muchas veces los contenidos y más bien siempre ir en avance. Asegurar la correspondencia directa entre las estrategias de aprendizaje y las de evaluación por competencias en cada una de las actividades y tareas, de manera que ésta se garantice la confiabilidad, la pertinencia y la eficacia y eficiencia en el desempeño del alumno y sus resultados. Nuevamente, como les digo, para mí esto es interesante que ustedes se den cuenta que yo he mencionado y se lo sigo mencionando varias veces como alumno, porque como les digo, ya el concepto de alumno ya no se lo maneja. Lo que nosotros manejamos ahora es al estudiante en formación y sus desempeños, en sus potencialidades y en el desarrollo de aprendizaje.
por un lado. Por el otro lado, nosotros, como les digo nuevamente, estos elementos los van a desarrollar con más profundidad, ¿no? Dirigida siempre desde el plano de las tecnologías, y lo que nosotros buscamos dentro de lo que son los diseños curriculares por competencias, ¿no? Es ver lo siguiente: ¿cuál es el propósito de la educación superior? Nosotros nos movemos dentro de lo que es la acción, la finalidad y el conocimiento, pero estos tres elementos están enmarcados precisamente en los siguientes puntos, ¿no? Ustedes van a ver acá los tres elementos, los tres puntos en este momento que los vamos a desarrollar. Tenemos un perfil de salida, un perfil de desempeño que debe demostrar estudiando al concluir un nivel. Este desempeño debe reflejarse a través de las destrezas, que es el saber, y los valores humanos del ser, ¿no? Entonces nosotros, ¿no? Dentro de todo esto, el perfil de salida, el perfil de desempeño, dos elementos que tenemos que considerar. Asimismo, estos van dirigidos hacia los objetivos, orientar el alcance del desempeño integral que deben alcanzar y los estudiantes en el área de estudio durante todo el proceso. ¿Qué acciones o acción de alta generalización deben realizar nuestros estudiantes? ¿Qué deben saber? Conocimientos asociados y logros del desempeño esperados. ¿Para qué? Con la contextualización con la vida social y personal. Para nosotros es muy importante que nosotros nos hagamos este tipo de interrogantes, porque están marcados en el accionar que nosotros vamos a llevar adelante, y precisamente dentro de lo que es nuestras didácticas y nuestro diseño curricular. Por otro lado, tenemos el mapa de conocimientos, que es un esquema general que son distribuidos por años de estudio con una lógica ascendente a nivel científico, y la complejidad de los conocimientos esenciales que deben saber los estudiantes. El eje curricular, que es integrador del área. Hay un grado de generalización del contexto de estudio con proyección interdisciplinaria. A partir de esto se generan las destrezas con criterios de desempeño. Entonces, en síntesis, lo que nosotros podemos ver cómo y qué es lo que buscamos dentro de la educación superior: un perfil del saber, ¿no? De las destrezas, de esos saberes que va adquiriendo el ser, cuáles son los accionarios dentro de las interrogantes que nosotros buscamos, ¿no? En relación a qué buscamos en el desempeño del estudiante, cuáles son esos mapas de conocimiento que nosotros, cada uno de nosotros, son esquemas generales que nosotros los hemos desarrollado incluso por años. Son 5 años la mayor parte de las carreras, ¿no? Que se toman para la formación del estudiante. Son 5 años donde se elaboran, ¿no? los diferentes tipos de planes de estudio, esquemas, programas de estudio, etcétera, que nosotros tenemos que ir dosificando con el tiempo, y eso es lo que nos dice. Evidentemente nosotros tenemos un eje de plan de estudio, ¿no? O programa de estudios en muchos casos, pero que nosotros lo podemos dosificar, lo podemos retroalimentar, lo podemos actualizar, y las tecnologías nos ayudan para esto. Por otro lado, nosotros, ¿qué es lo que nosotros tratamos de buscar dentro de todo aquello? Son los ejes del aprendizaje. Tenemos aquí justamente una triada bajo los cuales nosotros nos vamos a manejar. Son ejes del aprendizaje que se derivan de un eje curricular. En cada área de estudio sirve de base para articular las destrezas con criterio de desempeño por cada bloque curricular, ¿no? Entonces tenemos que ir desenvolviéndonos entre el área del conocimiento, de la acción y del resultado. Por ende, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Uno, las destrezas con criterios de desempeño, ¿no? Que expresen el saber y el hacer, con una o más acciones que deben desarrollar nuestros estudiantes, asociadas a un determinado conocimiento teórico, dimensionados estos por niveles de complejidad que caracterizan los criterios de desempeño. Entonces, a nosotros tener dentro de esos 4 saberes, para nosotros es sumamente importante el hecho de expresar esos saberes y el hacer de esos saberes. ¿Qué tiene que saber? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuáles son esas destrezas que nosotros hemos ido dándoles, hemos ido proporcionándoles en referencia a esa formación a nuestros estudiantes? ¿Y qué debe saber en conocimiento? ¿Con qué grado de complejidad? ¿Cuáles son esas precisiones de profundización que el docente debe dar? ¿Cuáles son esas precisiones para la enseñanza y el aprendizaje que constituyen orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la información que expresan esas destrezas con los conocimientos
conocimientos y a la vez ofrecen sugerencias para desarrollar diversos métodos y técnicas para conducir a un sistema de clases. Nosotros vemos en relación a cuáles serán esas prescripciones de enseñanza y de aprendizaje. Pero todo esto está centrado en relación a lo que nosotros hemos tratado y hemos venido dando como un eje central que viene a ser en realidad el proceso del aprendizaje. Indicadores esenciales de evaluación son las evidencias concretas de los resultados del aprendizaje, precisando el desempeño esencial que debe demostrar el estudiando que se estructuran a partir de los siguientes elementos, de las siguientes preguntas. ¿Qué acción o acciones se evalúan? ¿Qué conocimientos son los esenciales en el año? ¿Qué resultados concretos se evidencian en el aprendizaje, por un lado? Y en síntesis, ¿qué es y a lo que nosotros apuntamos? Son esos bloques curriculares, son esos componentes curriculares que se articulan e integran en un conjunto de destrezas con criterios de desempeño alrededor del tema. Por otro lado, la planificación como tal tiene lo siguiente, planifica y evita la improvisación, unifica un criterio que garantice el uso eficiente del tiempo, coordina la participación de todos los actores y combina las diferentes estrategias didácticas. Para nosotros hacer una buena planificación antes del inicio de cualquier asignatura, ya sea esta dentro del nivel del pregrado o del posgrado, es sumamente importante para podernos evitar esas improvisaciones que muchas veces se notan dentro del aula. Un docente es aquel que se desempeña y que desarrolla sus destrezas al mismo tiempo que lo hace con sus estudiantes, tomando en cuenta la experiencia que se va tomando a lo largo del tiempo, tomando en cuenta que el que se está formando es el futuro de nuestro país. Por lo tanto, un sistema de improvisación no es algo que va a un docente que está en relación directa todo el tiempo de su vida, formando a todo lo que son este elemento que son estos jóvenes del futuro. Entonces, hablar de la planificación es un momento fundamental en el proceso pedagógico del aula. No es posible imaginar un ingeniero o arquitecto que construye un proyecto sin un plan. De igual forma, cuando queremos generar un conocimiento, se debe organizar claramente los pasos y asegurar los resultados. La planificación permite organizar, conducir los procesos de aprendizaje. La planificación didáctica permite reflexionar y tomar decisiones oportunas, tener claro qué necesidades de aprendizaje tienen los estudiantes y que generan de forma espontánea un aprendizaje colaborativo. En síntesis, ¿qué es lo que nosotros podemos ir viendo? La planificación, como verán dentro de este cuadro, etcétera, ¿qué es lo que nos muestra? La planificación, un proceso de aula a través de varias teorías. ¿Qué es un proceso de aprendizaje? Como les he estado introduciendo en relación a todo este curso, dentro de lo que es el módulo de didáctica y el módulo de diseño curricular, se va a ir hablando en realidad de este proceso de aprendizaje. Es un proceso interactivo en el que un sujeto, con todas sus características psicológicas, físicas, interactúa con cierta información. En realidad, lo que se trata de ver es un nuevo contenido del aprendizaje que se da en un contexto de aprendizaje entre iguales, aprendizaje en el seno de la familia, el proceso de aprendizaje que es individual en la mayoría de las veces y que es el resultado de la interacción con otros, y para lograr un buen aprendizaje es necesario la motivación. Como hemos visto, el aprendizaje en relación está en todos los elementos con todas sus características psicológicas, físicas, en el contexto en el cual uno se maneja, en el seno familiar. En realidad está en todo el interaccionar. Por eso uno dice, se aprende en todo momento. Cada situación a veces es un sentido de aprendizaje, hasta el hecho de salir uno que ni siquiera está haciendo o está yendo a un lugar específico y uno se puede lograr chocarse con una determinada situación, puede ser un motivo de aprendizaje. Estamos llenos de conocimientos y llenos de saberes. Como decimos, estamos todo el tiempo en formación.
el aprendizaje, ¿no? Por ende, nosotros tenemos que ver, ¿no? dentro de la vida académica cuáles han sido los niveles de aprendizaje. Como les digo, yo solamente les voy a dar niveles de introducción, que son elementos que posteriormente en los próximos módulos se van a ir desarrollando. Evidentemente, el proceso de aprendizaje lo han visto varias corrientes, lo han visto varios autores. En él nosotros podemos mencionar a Ausberg, ¿no? dentro de lo que es el aprendizaje significativo, a Vygotsky dentro de la zona de desarrollo próximo, a Jerome Brunner en el momento que se habla del aprendizaje por descubrimiento. Asimismo, a través de estos tres autores, en síntesis podemos señalar que la planificación debe operativizar los enunciados de la pedagogía crítica con predominio de las vías constructivistas en las que se sitúa al estudiante como en el centro del proceso educativo. Nosotros también tenemos que presionar, y quiero un poco que vean, este es un cuadro bastante interesante, bastante importante, porque hoy día ya no se habla no solamente de los anteriores autores que les había mencionado en relación a la planificación. Hoy día ya estamos entrando dentro de la era de lo que es la transdisciplinaridad, lo transcomplejo, ¿no? Me es grato mencionar acá al doctor Juan Miguel González, que en un determinado momento es un profesional que se desempeña dentro de nuestro medio. Él tiene varios libros en los cuales menciona precisamente cuál es esa educación transcompleja, transdisciplinar, ¿no? en la cual también nosotros tenemos que aprender a movernos, ¿no? Y esto es muy interesante para muchos, ¿no? que tengan el interés, ¿no? en relación de llevar adelante un diseño curricular, unas didácticas a través de lo que es esta teoría que hoy día, como les menciono, se va, ¿no? desarrollando. ¿No? Hablamos de lo transcomplejo, hablamos de una nueva forma de ver la educación, una nueva forma de reconstruir la educación a partir de la deconstrucción que nos va a hablar este autor, que está basado en relación a su mentor, que viene a ser el autor Morán, ¿no? Entonces vamos a hacer una breve síntesis en el cuadro que ustedes están, ¿no? teniendo en pantalla, y en el cual dice lo siguiente, ¿no? Nos dice, ¿no? que en realidad la nueva educación, las nuevas pedagogías van en relación al aula, al binomio docente y estudiante. Se reduce la reproducción cognitiva de lo que ya se ha establecido en textos y en muchos casos poco actualizados en contenido, además del docente a partir de su experiencia en la parte laboral o simple titulación de dar respuestas objetivas a los problemas con un pensamiento unidireccional, reduccionista y mecanicista. Obviamente esa es la vieja escuela, es la vieja educación convencional, ¿no? de la que nosotros, ¿no? hemos estado a lo largo del tiempo, incluso hemos sido formados bajo estos elementos. Pero ¿qué es lo que nos dice González? Debemos hacernos las siguientes preguntas, que nos menciona en su libro. ¿Es suficiente el sistema actual de enseñar y aprender en el ambiente universitario para la generación de ideas? Los docentes y estudiantes debemos conformarnos con reproducir lo que otros construyen en diferentes contextos educativos. ¿Cómo lograr que nuestros estudiantes construyan su conocimiento y estos se eleven en las teorías cognitivas con respaldo científico? Son tres preguntas que nos llevan a reflexionar bastante, y por eso yo los invito a muchos de ustedes, ¿no? en poder investigar un poco en relación a lo que este autor y Morán nos van a ir hablando en relación a estos tres puntos. ¿Qué es y cuál es el concepto que maneja González y Morán dentro de lo que es la nueva pedagogía, la nueva forma de ver la educación? El concepto de aula, mente social, que pretende solucionar estas preguntas a través del proceso en el cual el estudiante utiliza su propio lenguaje constructivo, se trabaja a través de un diálogo con su yo interno, que con otros autores no existen límites de tiempo y de espacio. Se trabaja a través de la meta de la cognición para que ello debería ser, ¿no? una motivación basada en la incertidumbre, la duda y la necesidad de indagar, tomando la naturaleza no como algo absoluto, sino que sea relativa, especulativa, en donde en todo y en cada momento se aprende y se desaprende, ¿no? Entonces ya vamos introduciéndonos más a otro tipo de
¿no?, de teorías en síntesis. Por otro lado, ¿no?, lo que vamos a ver, ¿no?, es lo siguiente: la planificación y el aprendizaje como comprensión. ¿Qué es la comprensión? Es un elemento muy interesante a lo cual nosotros tenemos que ir, ¿no?, lo que queremos en relación a lo que nuestros estudiantes puedan tener un mejor nivel de comprensión, ¿no?, y el desarrollo de habilidades, de destrezas, de desempeño. Comprender es la habilidad de pensar y de actuar con flexibilidad a partir de lo que se sabe. Aprender para la comprensión es como aprender un desempeño flexible, más parecido a aprender o a improvisar, ¿no? Y mantener una buena conversación, aprender hechos que puede ser un antecedente, pero el aprender son hechos que no es aprender para la comprensión, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? En realidad lo que nosotros aprendemos es para la adquisición y construcción de conocimiento, ¿no? Pero no para una comprensión de una forma mecánica, sino es la comprensión de nuestro entorno, la comprensión hacia dónde queremos dirigirnos y hacia dónde vamos a ir en el futuro, ¿no? En un elemento de perspectiva, de retrospectiva y en realidad de manejarnos en un momento retrospectivo, que podemos hacer un análisis de lo que fue la educación y el aprendizaje, sistemas de enseñanza y aprendizaje, en un momento de perspectiva, en el momento de la actualidad, en el momento que nos manejamos y cómo nos manejamos, y en un momento futurista, ¿no?, que es lo que nosotros y cómo podríamos ver más allá lo que es la educación, por un lado. Por otro lado, ¿no?, el planificar según estos 4 niveles, ¿no?, de comprensión, ¿no?, es lo que vamos a desarrollar, y creo que a lo que apuntala en realidad, ¿no?, lo que es la planificación, lo que es desarrollo de didáctica y la parte curricular, etcétera, ¿no? Para nosotros es muy interesante basarnos en la planificación en 4 niveles. Estos 4 niveles en realidad se basarían en la parte ingenua, que está basada en un conocimiento intuitivo. Los estudiantes no hacen la relación sobre lo que aprenden en la universidad de su vida, o sea, no hay reflexión. Lamentablemente es lo que creo que es algo que como docentes lo hemos visto a través del tiempo. En realidad es cierto, no hacen una relación, muchas veces es el conocimiento mecánico, no es algo que se lo memoriza, pero no hay un nivel de reflexión. Es decir, no hay un pensamiento constructivo, no hay un pensamiento reflexivo. Entonces, lo que nosotros tenemos como docentes es en lo futuro, y creo que la mayor parte de los docentes buscamos eso en nuestros estudiantes, ¿no? Y creo que la mayor parte de los maestrías, doctorados que se hablan en relación a lo que es educación, apuntalamos precisamente a que este elemento precisamente se supere, ¿no? Hablamos de una planificación dentro de lo que son un elemento de los principiantes. Estos desempeños empiezan con algunos de los conceptos que son simples conexiones. Muchas veces nosotros subestimamos al estudiante, ¿no?, y simplemente damos conceptos demasiado simples, algunos que no están definitivamente, incluso a veces muy claros, ¿no? Entonces como les digo, ¿no?, a veces se subestima demasiado y no se los lanza, ¿no?, para que puedan ellos incluso ir a desarrollar, ¿no?, con mayor profundidad, y a darles algunas lecturas que donde ellos mismos pueden empezar a complejizar, ¿no?, un poco más su conocimiento, tomando en cuenta que nosotros tendríamos ya en la primera área haber desarrollado un pensamiento crítico. Si yo he desarrollado ya no ese tipo de comprensión ingenua, sino un pensamiento crítico, en la siguiente etapa voy a poder ya complejizar. Pero lo que en este momento ustedes tienen en pantalla es con lo que la mayor parte de las veces nosotros nos chocamos. El aprendiz es la construcción del conocimiento que se ve como una tarea compleja. En realidad, el estudiante que no reflexiona, el estudiante que se conforma con simples conexiones, muy difícilmente va a poder ver la construcción de conocimiento como algo sencillo, si no lo complejiza más. Lo que nosotros tratamos de llegar es precisamente
a desarrollar una maestría, que son, no me refiero al término maestría de posgrado, me refiero a los elementos como concepto, ¿no? Maestría que son integradores, creativos, críticos. Los estudiantes pueden usar el conocimiento para reinterpretar. Aquí, dentro de lo que es el elemento maestría, si yo he creado, no, si yo he empezado dentro de mi planificación, mi desarrollo pedagógico y curricular con un pensamiento crítico, con un pensamiento reflexivo, con un nivel de aprendizaje que mi estudiante pueda verlo con una simplicidad, no con algo simple y con un elemento que sea fácil para poder construir un conocimiento. Entonces ahí yo puedo ya hablar de un estudiante integrador, creativo, un estudiante que pueda usar el conocimiento para reinterpretar, es decir, que no se conforma solamente con aprender un conocimiento, sino con reinterpretarlo, reconstruirlo. Es como en un determinado momento habló Juan Miguel González del religaje que nosotros deberíamos aprender a hacer dentro del ámbito de la educación. Asimismo, no concluyo esta parte de este módulo que nos va a ayudar como elemento introductorio para lo que viene posterior. Los invito a ustedes a continuar con los siguientes módulos, no a nivel de lo que es lo didáctico, el diseño curricular, siempre desde el nivel no del desarrollo de las nuevas tecnologías. Me ha sido muy grato dirigirme a ustedes, me despido, no, hasta otra oportunidad, y reiterarles no el gusto que he tenido de haberme dirigido nuevamente a ustedes. Muchas gracias.